Muy buenos días, señor García Sardiña. Comparece usted. Bienvenido, en primer lugar, a esta Comisión de Economía de la Asamblea de Extremadura. Comparece usted a petición del Grupo Parlamentario Socialista al objeto de informar sobre el estado de situación del comercio minorista de Extremadura. Su comparecencia se desarrollará de la siguiente manera. En primer lugar, tendrá turno de palabra el grupo proponente por tiempo de 5 minutos. A continuación, intervendrá usted por tiempo de 15 minutos y una vez haya transcurrido esa primera intervención suya, el resto de grupos parlamentarios, la totalidad de grupos parlamentarios intervendrán por tiempo de 10 minutos y finalizará usted esta comparecencia con un último turno de 10 minutos. Si no tiene usted ninguna duda sobre cómo se va a desarrollar su comparecencia, pues tiene la palabra el señor Moriano Saavedra por tiempo de 5 minutos. Bien, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, señor García Sardiña, quiero agradecerle sinceramente su presencia en esta comisión en calidad de presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz. Usted comprende que para nosotros su participación es muy valiosa. ¿Por qué? Porque su conocimiento directo de la realidad económica y empresarial de nuestra región y especialmente del comercio minorista nos resulta fundamental. Van ustedes a permitirme que exprese la mesa y los portavoces y compañeros de esta comisión y usted mismo que exprese antes de entrar en materia pues nuestro deseo mejor de éxito y aciertos al señor Píriz, que tras su dimisión como secretario general de Economía, Empresa y Comercio, pues se dice que se ha incorporado a la esfera privada, a la empresa privada. Pues nosotros, en fin, le reconocemos su trabajo con más o menos acierto y pese a nuestras diferencias. Así que conste en acta nuestro reconocimiento a su trabajo. Pues mire, señor Sardiña, me expresaré de forma clara y directa hablando ya del comercio minorista. Mire, para nosotros el comercio minorista en Extremadura atraviesa un momento crítico, muy crítico desde nuestro punto de vista. Y mire, y esta afirmación no es gratuita, es la conclusión, tras un análisis riguroso y solvente, de los datos disponibles. Nosotros no nos los inventamos. Esto no es una opinión, son los datos oficiales, son datos accesibles a cualquiera a través del índice del comercio al por menor, ¿no?, que es el que trata de la evolución del estado de situación, ¿no?, del comercio. Pues mire, vamos a acotar el periodo si le parece, ¿no? Vamos a tratar el segundo semestre de 2023, que coincide con la toma de posesión del Gobierno de la señora Guardiola, todo el año 2024, que corresponde a su ejercicio, y los primeros 8 meses de 2025, es decir, los últimos datos que tenemos disponibles. Bueno, lo que vemos es preocupante. Las ventas no terminan de despegar, señor Sardiñas, el empleo se resiente y si descontamos el efecto de la inflación, comprobamos que el crecimiento aparente pues oculta en verdad un retroceso. Hay un retroceso real, sí. Traemos los datos de inflación. Bien, el comercio minorista extremeño lleva meses, incluso trimestres, sin avanzar. Permanece literalmente estancado. Y si descendemos a la realidad del comercio tradicional, el de proximidad, el familiar, el rural, el que da vida a nuestros barrios, a los cascos antiguos, a los pueblos, la situación es más dura, es más crítica. Es lo que de esto nos hablaba el señor Segador, ¿verdad? Y usted lo sabe, señor Sardiña, nosotros también, y los datos nos lo confirman. La información reciente sobre la pérdida de autónomos, por ejemplo, ¿no? Aquí se ha dicho que se crean autónomos, pero no en el comercio, no en el sector del comercio de proximidad. Hay autónomas en el sector del comercio, es significativa. O sea, el aumento de los autónomos en el sector en general, ¿no?, digamos, de la economía. Pero en lo que tiene que ver con el comercio, no crecen, sino que, antes al contrario, sino que decaen. Estos son datos reales, son datos pegados a la realidad, no me los estoy inventando. En fin, detrás de esta cifra hay un grito de auxilio. Y dice, continúa la sangría. ¿Quién dice eso? Lo dice ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, refiriéndose al comercio minorista. Y se pierde empleo. O sea, eso eran autónomos. Y ahora vamos al empleo por cuenta ajena, ¿no? Y se pierde empleo por cuenta ajena y no hay calidad en el empleo. Los trabajadores se sienten atrapados en jornadas que impiden conciliar.
con contratos precarios, ligados a la estacionalidad, campañas de Navidad, rebajas, primeras, la vuelta de centro, alcoholes. Esos son aquellos picos en los que quizás el comercio de Extremadura, bueno, pues repunta un poco, siempre por debajo de la media nacional, por supuesto. Y por otra parte, y conviene aclararlo, nadie está contra las grandes superficies. No, aquí se alimenta un falso debate, ¿no?, con oportunidades que algún grupo habla después que el grupo socialista, pero no es verdad. Nosotros no estamos en ese enfrentamiento. Pero sí estamos, señor Sardiña, contra todo lo que pueda ir en contra, permíteme la redundancia, del pequeño comercio. Es decir, nosotros estamos convencidos que el comercio tradicional pues, puede jugar un papel importante de creación de empleo y de riqueza que le reconocemos y que en verdad aporta, ¿verdad? ¿Por qué es esto? ¿Por qué creemos en el pequeño comercio? Porque crea arraigo, porque genera empleo estable, porque dan vida a nuestros pueblos y ciudades y porque hoy, señor Sardiña, pues están en riesgo. Por eso, señor Sardiña, le hemos convocado hoy aquí, porque necesitamos su diagnóstico. No estamos aquí solo para señalar problemas, sino también para construir soluciones. Y, de hecho, ya nosotros hemos adelantado algunas de esas soluciones a través de propuestas de impulso que, por cierto, han sido avaladas por otros grupos parlamentarios. Mire, quiero decir, señor Sardiña, usted no tiene la culpa de esto. Lo único que estoy haciendo es un análisis de la situación en la que vemos nosotros el comercio minorista de Extremadura para, digamos, ponerla en común con usted y usted, lógicamente, se va a expresar en esos términos. Nosotros sí reconocemos el papel de las cámaras de comercio y, en verdad, pues trabajan en positivo y en favor. Pero, lógicamente, tenemos que hacer esa situación porque, entre todos, tenemos que revertir esta situación. Muchas gracias. Le escuchamos con atención, por supuesto. Muchas gracias, señor Moriano. Y a continuación, y por tiempo de 15 minutos, tiene la palabra el señor Sardiña. Muy bien, buenos días y pues agradezco la oportunidad de comparecer ante esta comisión para abordar un asunto que, más allá de su dimensión económica, pues tiene una enorme repercusión, una repercusión económica, social y territorial, que es el futuro del pequeño comercio en Extremadura. Hablar de pequeño comercio, pues bueno, ya se ha dicho, es hablar de identidad, de cohesión social, de equilibrio territorial. Nuestras tiendas de barrio, nuestros negocios y nuestros comercios familiares, pues son los que mantienen viva, en cierta manera, la economía de nuestros pueblos y de nuestros barrios. Generan empleo estable, dan vida a nuestras calles y todo esto. Pero es cierto que en la situación actual, pues este modelo está en claro riesgo. En el análisis de las situaciones que nos llevan a esto, que no es un asunto solamente que le esté ocurriendo a Extremadura, es un asunto que está ocurriendo en el mundo entero. Hay una modificación en los hábitos de consumo, que son muy relevantes, y debido pues, a la evolución tecnológica y a la mejora de las comunicaciones y a todo el progreso general, que hace que las cosas estén cambiando. Y en el caso de nuestro país, pues también hay unas modificaciones en los hábitos de trabajo, en restricciones de horarios, en esta idea de que trabajando menos podemos producir más, que hasta ahora no conocemos ningún país del mundo. Si cogemos los 5 o 6 países más prósperos del mundo, pues son países que trabajan mucho, su gente trabaja mucho. El comercio minorista pues actualmente está en una clara encrucijada, está en un cambio de entorno, posiblemente la transformación más importante de las últimas 5 o 6 décadas, porque el comercio siempre ha estado en cambio. Es una tendencia que no es nueva, que siempre se ha estado transformando. La tecnología y el avance y el progreso ha ido cambiando, posiblemente junto con la agricultura, la actividad económica más antigua que desarrolla el ser humano. Y en estas transformaciones y en estos cambios, pues hay ganadores y perdedores, como ocurre siempre en esto. Quien se adapta, quien es capaz de verlo, pues sale beneficiado, y quien sigue haciendo lo mismo que no le funciona, pues al final acaba desapareciendo. Y toda esta dinámica, pues requiere un apoyo en el que evidentemente entre todos tenemos que ser capaces de tomar medidas y tomar decisiones para ayudar. Y no consiste en buscar resistencias al cambio, porque está claro que la transformación
O tú la produces y te adelantas a ella o te va a venir impuesta. Entonces, no se trata de oponerse al cambio, sino que se trata más bien de apoyar y acompañar a la transformación, que es un poco lo que yo entiendo, por ser positivo y por ser práctico, a lo que debemos ir encaminados. Todo esto no es fácil. Y bueno, aquí podemos debatir cuestiones que se pueden hacer, que podemos pensar, pero que tengan ustedes una cosa muy clara. Para quien más difícil es todo esto, sin duda alguna, es para los comerciantes. Para quien más difícil es, para los comerciantes, además, en los entornos rurales, todavía más difícil. Y mientras más pequeño sea su pueblo, más complicado y más difícil es. Por parte de los poderes públicos, ¿qué se necesita? Pues se necesita aportar recursos, que los hay, y se necesita coordinación entre las distintas administraciones. Imprescindible, que esa es una pregunta que se deben hacer ustedes. Estamos dispuestos a coordinar los distintos niveles de administración para que esto funcione. Y el comercio de proximidad pues, está en una pérdida progresiva de cuota de mercado desde hace una década. Es evidente. Lo dicen todos los datos. El INE, Observatorio del Comercio, cojamos el que cojamos, el número de pequeños establecimientos se está reduciendo y se ha reducido notablemente. Y con ello pues, se está reduciendo, evidentemente, también el empleo vinculado al sector. En los últimos años, Extremadura pues, ha visto una reducción sostenida del número de pequeños comercios. ¿Causas? Pues bueno, hay multitud de causas y todos las conocemos. Hay una competencia por parte de las grandes superficies y del comercio online, hay una competencia desmedida y hay unas plataformas digitales que operan con ventajas fiscales y con ventajas logísticas que nuestros comerciantes nunca van a poder igualar. Hay una brecha digital también que está todavía patente. Hay una falta de digitalización en muchos negocios que aún no cuentan con una presencia efectiva en Internet o que no cuentan con una visión de lo que es hoy en día la economía digital y que no están aprovechando su potencial de comercio electrónico. Hay un descenso en el consumo local, claramente, y además esto Extremadura lo nota mucho porque somos una región muy dispersa con muchísimos términos municipales y donde además en los municipios pequeños se nota enormemente dos efectos demoledores, que es el envejecimiento de la población y la pérdida de población. Entonces, es muy difícil para un comerciante defender su negocio en un pueblo donde cada vez hay, y además acompañado de una pérdida también de poder adquisitivo, donde cada vez hay menos gente, más vieja y más pobre. Muy difícil defender un comercio en ese entorno. El incremento de los costes fiscales y laborales también está dañando enormemente. Es decir, aquí el último anuncio que hemos oído de subir las cuotas a los autónomos, ya son cosas que hay una parte, de hecho, de los autónomos, ya que mencionaba ATA, pues hay una parte del sector de los autónomos que piensa que hay una estrategia nacional por acabar con los pequeños autónomos y por acabar con las pymes. No tiene sentido este último anuncio que nos han hecho, que supone incrementarle la cuota de autónomos al 100% de los autónomos. Simplemente por una falta de gestión económica, los autónomos no podemos pagar la mala gestión de la economía nacional. No podemos ser los pagadores de esto, porque ya estamos bastante exprimidos y bastante cansados de serlo. Hay una burocracia excesiva en todos los aspectos. No tiene sentido que un comerciante en una tienda de pueblo de 30 metros cuadrados que factura a duras penas 900 o 1.000 euros al mes tenga que hacer 4 declaraciones trimestrales al año de IRPF, otras 4 de IVA, otras 4 de no sé qué, un modelo 347. No tiene sentido alguno. Y hay una falta de relevo, porque claro, con esos condicionantes, ¿quién va a querer ser comerciante? ¿Quién va a querer ser empresario? ¿Quién va a querer ser autónomo? Si lo que estamos diciendo es todo negativo. Entonces, está claro que el modelo de comercio minorista está en una transformación estructural y está claro que no hay que tirar la toalla, ni mucho menos. Que el pequeño comercio no solo vende productos, sino que presta un servicio público de cercanía y que aporta confianza, que es un motor de empleo femenino además y de empleo autónomo tan necesitado.
que son espacios de convivencia además intergeneracional. Son elementos esenciales en nuestros territorios, en nuestra población. Y, por tanto, defender este pequeño comercio no es solo una cuestión nostálgica, es que es una obligación, es un deber. Y tiene que ser parte de una estrategia de desarrollo equilibrado, sostenible y de desarrollo humano. A pesar de todo, el comercio minorista tiene fortalezas que son únicas. La cercanía al cliente, el conocimiento del producto, la capacidad de generar confianza, y sobre esa base es sobre la que tenemos que intentar entre todos construir un modelo de adaptación y de supervivencia. Líneas de actuación son muchas y conocidas también. Hay que seguir incentivando y fomentando la digitalización, una digitalización real y accesible. Aquí pues hay muchas fórmulas, hay mejorar la venta online, ampliar tu capa de clientes. No te puedes quedar pensando solamente en venderles a los clientes de tu calle o de tu pueblo o de tu barrio, hay que ir un poco más allá. Todo esto pues requiere formación por parte de los comerciantes. No es sencillo, la formación no es sencilla. Cuando uno trabaja 10 horas en su tienda, el tiempo para la formación es complicado, no es tan fácil. El comercio tiene que ir buscando experiencias de compras diferenciadas en el trato humano, en productos, anticiparse a productos que no se puedan encontrar tan fácilmente en Internet, que sean diferenciales. Hay que buscar colaboraciones entre comercios, generar redes de colaboración. Las calles comerciales, los barrios comerciales deben trabajar como trabajan los centros comerciales, con una estrategia conjunta, y ahí hay que ayudarles, que estén publicadas las distintas ofertas, las distintas promociones que tiene el conjunto de la calle, el conjunto del barrio, el conjunto del municipio, el conjunto de la ciudad. Trabajar como una oferta colectiva. Y hace falta también defender el producto local. El comercio es el canal idóneo para nuestros productos locales. Tenemos productos locales buenos y muy buenos, y el comercio local es el sitio idóneo para ubicarlos y para distribuirlos. Y hace falta también una revitalización urbana. Las calles comerciales y los barrios comerciales tienen que estar bien cuidados, tienen que estar atendidos. En la calle comercial hay que limpiarla 5 veces al día. Y no es que estemos limpiando la calle de los privilegiados, no, es que es la calle más transitada y tiene que estar bonita, tiene que estar decorada, tiene que ser agradable. Hay que copiar el modelo de los centros comerciales. O sea, tú entras en un centro comercial y todos hemos entrado, hay música ambiente, hay macetas, hay flores, es agradable pasear por allí, y te invita a comprar, que es un poco al final pues lo que quiere el comerciante. El comerciante lo que quiere son clientes que compren. Dentro del propio sector comercial se están dando pasos importantes. Los comerciantes están buscando esa adaptación y no paran de darle vuelta, pero necesitan un apoyo institucional coordinado, muy importante, y insisto mucho en esa coordinación. Hay que trabajar con ellos la digitalización y una modernización real, dentro de las dificultades para la formación, pero hay que insistir y ellos están por la labor. Hay que fomentar el asociacionismo entre ellos y la búsqueda de colaboración, y de colaboración además también intersectorial. Es decir, el sector del comercio está muy vinculado pues con el sector del ocio, con el sector de la restauración, con el sector del turismo. Pues hay que buscar esas líneas, de trabajo. Hay que revalorizar el producto local y sostenible. Tenemos una buena línea de trabajo, por ejemplo, con la moda Extremadura, que es una línea interesante en la que tenemos que insistir. Con Alimentos Extremadura también es una línea interesante. Se pueden abrir más líneas. Tenemos gente muy creativa, tenemos artesanos, hay posibilidades de hacerlo. Tenemos que revitalizar también nuestros centros urbanos, nuestros cascos urbanos en las grandes ciudades y en las no tan grandes. Las calles comerciales tienen que estar bien preparadas y ser agradables. Y luego hay que corregir ciertas cuestiones que están machacando al comercio, como es pues las cargas fiscales, todas estas declaraciones trimestrales. Hay que buscar un apoyo financiero, líneas de ICO o la que sea. Muchos comerciantes están teniendo el comercio, como lo entendemos, pues funciona por campaña. El comerciante tiene que comprar y pagar de golpe lo que luego va a tardar en vender una campaña, 2, 3, 4 meses. A veces tienen problemas de financiación para hacer esa adquisición inicial. Pues hay que facilitarla, hay que darle líneas blandas de crédito, líneas de avales para poder asumir esas compras. Hay que legislar a favor del comercio local y buscando equilibrar la balanza
entre la competencia que el pequeño comercio tiene con las grandes plataformas digitales. Que es decir, no podemos ponerle puertas al campo, pero igualdad de condiciones. Es decir, es que hay unos beneficios fiscales y hay unos beneficios de mucho tipo que están perjudicando enormemente al comercio local. Hay que arreglar el tema de la cuota de los autónomos. No podemos aquí que nos estén metiendo la mano en la cartera por el simple hecho de ser autónomo. El último ejemplo, este permiso retribuido, y aquí no quiero ser frívolo ni mucho menos porque la pérdida de un ser querido es dramática, pero se plantean 10 días y de los autónomos no se habla. Es decir, los autónomos, pues nada, del cementerio nos tenemos que venir a la tienda. En fin, son discriminaciones, son pequeñas discriminaciones, pero es que son muchas y todos los días. Al final uno tiene dudas de qué se quiere realmente hacer con esto. Hay que organizar programas de formación y de asesoramiento digital y de acompañamiento en eso. Y bueno, el tema del relevo, pues simultáneamente a todos estos problemas, diariamente se están cerrando negocios rentables en Extremadura. Diariamente se están cerrando porque no viene nadie a seguir con el negocio. Entonces, hay que trabajar eso. Ya no es un relevo generacional, porque oye, un comerciante tiene un negocio en un pueblo, pues oye, nadie de su familia se quiere hacer cargo, pero pues habrá que buscar a alguien que fuera del entorno familiar porque son negocios rentables. Y sin embargo, pues la expectativa, porque al final la economía son expectativas, pues no es la más adecuada. Y políticas de urbanismo comercial también. Esto va un poco más enfocado a ciudades medias o medias grandes, el tema de los locales, de tener buenos accesos, de tener zonas de aparcamientos. Y un poco en esa línea pues es donde las cámaras de comercio estamos trabajando y, por supuesto, hablo en nombre de la Cámara de Comercio de Badajoz, pero no me equivoco si también la Cámara de Cáceres, que comparecerá en esta comisión, estamos completamente alineados, pues somos unas instituciones idóneas para llevar a cabo todas estas acciones, que requieren coordinación y que requieren rapidez. Es decir, lo que queramos hacer, tenemos que empezar a hacerlo ya. Las cámaras nos ofrecemos para ser parte de la solución. Tenemos una flexibilidad de trabajo y de ejecución muy grande. No estamos sometidos. Yo entiendo que la Administración Pública tarda mucho en arrancar los programas y los proyectos porque hay una normativa que les constriñe enormemente. Y además el precio marca todo, que a veces eso es una equivocación. Lo más barato normalmente no suele ser lo mejor. Pero ahí somos un aliado porque, por un lado, tenemos al comercio dentro de nuestras instituciones. Es nuestro primer apellido. Somos cámaras de comercio, industria y servicios, pero nuestro primer apellido es el comercio. Y creo que a través de las cámaras, y yo las pongo a disposición, por lo menos en lo que respecta a la que represento, que es la de Badajoz, para trabajar en esta línea y intentar, pues, lo que... Y aquí ya es mi opinión personal, pero yo creo que Extremadura puede tener y se merece tener un comercio local inteligente, digital y sostenible. Y que es cuestión de que exista un compromiso. Y hay que buscar un compromiso colectivo. Y el compromiso tiene que ser por parte de las instituciones, tiene que ser por parte de los comerciantes, que no me quito responsabilidad ninguna, y por supuesto tiene que ser por parte de la ciudadanía. Pero eso también se trabaja. Eso también se trabaja. El ciudadano tiene que ser consciente. Yo entiendo que el precio marca todo y que al final uno compra una camisa, mira, está hecha en China y la han hecho con trabajo infantil, pero la camisa vale 2 euros. 2 euros menos que la otra, me compro esta. O compro 1 kilo de una fruta que está hecha en un territorio donde no hay normativa medioambiental, con el herbicida más cancerígeno y luego vertiéndolo a un río. Vale, pero vale 50 céntimos menos que la que tengo aquí y la compro. Entonces, el comercio de proximidad al final no pide privilegios, pero pide también igualdad de condiciones, igualdad de trato. Y creo que estamos en disposición de ponernos las pilas, de remangarnos entre todos y que se puede y además se debe mantener en Extremadura un comercio del siglo XXI y fiel a su esencia de servicio, de confianza y de cercanía.
Muchas gracias por su atención y quedo a la espera. Muchas gracias, señor García Sardiña, por su intervención. A continuación, por los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor García Sardiña, por su exposición, que además va en sintonía con otras opiniones que ya hemos escuchado en esta comisión y va en sintonía con muchas de las cuestiones que nosotros también hacemos como diagnóstico. Porque efectivamente, sobre todo en el medio rural, no solo, porque también el centro de Badajoz, el centro de Mérida, en todos los centros de las ciudades que en Extremadura llamamos grandes, estamos viendo gran cantidad de locales que se han ido cerrando, ¿no? o que cambian últimamente mucho de manos, pero que duran poco, ¿no? Pero efectivamente en el medio rural todo esto es como mucho más difícil, más complicado, más duro, y además los efectos que produce son demoledores, porque ahí sí que no hay centro comercial cercano que palíe la situación. Ahí inevitablemente hay que irse fuera de la localidad, ¿no? Creo que a mí me ha preocupado mucho lo que ha dicho. Hay diariamente negocios de comercio que se cierran en Extremadura que tienen beneficios. Si eso es así, aquí estamos cometiendo un error muy grave todas las administraciones, la local y la autonómica, y supongo que también la estatal. Y eso no debería suceder, porque deberíamos implementar políticas para que haya renovación, para que haya un relevo generacional, más allá de la familia, como usted ha dicho. Si no puede ser dentro de la familia, pues gente que esté dispuesta a dar ese paso, y tenemos que buscar ayuda, financiación, asesoramiento, lo que haga falta. Porque además yo creo que si esos negocios que efectivamente en muchos casos tienen mucha tradición, hay un saber hacer las cosas y un conocimiento del cliente y del material que se maneja, se está perdiendo mucho, y no es fácil reponerlo después. No es sencillo encontrar después todo ese saber acumulado para darle salida. Entonces, en ese sentido, todas las cuestiones que ustedes puedan plantear, creo que por mi grupo van a ser bienvenidas y la vamos a apoyar. Porque además, efectivamente, en el medio rural cumple una función social. Ahí es sistemático cómo nos encontramos cómo los servicios van desapareciendo, que son los que atienden a la población, sobre todo a los mayores que han vivido toda la vida ahí, en esos pueblos, y que poco a poco van encontrando más dificultades para comprar en el mismo sitio, para que les atiendan en el banco como siempre les han atendido, etcétera, etcétera. Todos los servicios se les complican más a gran parte de la población de cierta edad. Y yo creo que hay que protegerlo. Hay que protegerlo porque es necesario que los pueblos sigan siendo lugares donde se pueda vivir y se pueda convivir. De acuerdo también con usted en que toda la parte de la digitalización, la conexión en el medio rural, toda la parte de facturación, de el posible aumento de los clientes más allá de lo inmediato del entorno, eso es también todo un bloque de posibilidades que tampoco se está desarrollando como debería ser. Yo tengo la sensación, a pesar de que desde esta administración se ha dicho que se apoya y tiene firmados planes y tal, creo que todavía no se están viendo resultados de una manera clara, y que todavía ahí queda mucho en lo que avanzar. Lo de la burocracia excesiva, aquí es un tema en el que de entrada puedo estar de acuerdo, pero hay márgenes.
yo creo que no hay administración que yo recuerde, no recuerdo gobierno de la Junta de Extremadura que no haya traído alguna ley de simplificación administrativa. Creo que todos la han traído, del PP y del PSOE en las últimas 3 o 4 legislaturas. Es una constante y creo que a nivel estatal pasa lo mismo. Pero después, a la hora de la verdad, a pesar de toda la digitalización que hay, sigue habiendo muchos temas de burocracia. Y eso que a pesar de con la digitalización es mucho más fácil saber lo que pagamos, lo que no pagamos, dónde lo pagamos, cómo lo pagamos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí todavía hay. Solo una mención muy breve al tema de la subida de las cotizaciones de los autónomos. Nosotros también estamos en contra de cómo se ha planteado. Sí que estamos de acuerdo en el fondo del asunto. Creemos que los autónomos deben pagar en función de lo que ingresan y que eso se tiene que ir haciendo progresivamente y que eso se tiene que conseguir asimilar todo lo posible a lo que otros trabajadores por cuenta ajena aportan para tener un buen sistema de pensiones. Y creo que tiene que haber negociación, y que en ese sentido, en los años que sean necesarios, se tiene que conseguir ese objetivo. Y en cuanto a lo de trabajar más o menos, que también sabe que es un tema que nosotros hemos defendido, la reducción de la jornada laboral, lo cierto es que la productividad en España, como en general en el mundo más desarrollado, ha aumentado muchísimo. No se necesita trabajar todas las horas que se necesitaban trabajar antes en cuanto a la producción. Es cierto que dependiendo del negocio en concreto puede ser que sea mucho más necesario echar horas. Pero en general, en el conjunto de la economía, las economías modernas, precisamente lo que han conseguido es eso. Se han mecanizado, se han mejorado los procedimientos, se ha digitalizado, porque efectivamente conseguimos ser más productivos. Y efectivamente eso provoca también mayores beneficios. No siempre se distribuyen, ahí es donde vamos a disentir, no siempre se distribuyen esos beneficios de la manera adecuada en el conjunto de la sociedad, ni siquiera dentro de la economía. Es decir, yo creo que hay mucho más acaparación de beneficios en todo el sistema fiscal y bancario que en el sistema realmente productivo, empresarial y de los empleadores. Pero bueno, eso nos llevaría a una discusión mucho más amplia. Nada más por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Fernández Calle. Muchas gracias, señor presidente. Muy bienvenido, señor García Sardiña. Gracias por estar aquí, gracias por traer aquí todos los datos que ha traído y realmente la percepción que usted tiene de este problema. Yo le quería comentar que sé perfectamente, o creo saber perfectamente cuál es el problema del que estamos hablando, porque yo lo he vivido en primera persona, además. Lo he vivido en primera persona, yo he sido un pequeño empresario, y lo seguiré siendo cuando termine esta etapa, y además coincidió en un sector muy concreto donde la aparición de las nuevas tecnologías arrasó con una parte importante de ese sector, porque además estaba dirigido ese sector a niños y a jóvenes, sector deportivo, y son los que más manejan, evidentemente, las nuevas tecnologías. Por lo tanto, lo que conocíamos en los años 90 o a principios del 2000 quedó totalmente arrasado. Bueno, eso era un comentario. Las ventas del comercio minorista, vamos ahí con los datos. En el 2000, si hay algo que le descuadre, usted me lo diga, porque los datos que yo tengo son los que son, pero no tienen por qué ser exactos. En el 2023, las ventas, que es realmente, como usted ha dicho, lo mollar, lo importante del 2023, en el comercio minorista crecieron un 3,4 con respecto al 22. A su vez, en el 24, con respecto al 23, un 0,7. Es decir, había una tendencia positiva. ¿El problema cuál es? El problema es que estaba en Extremadura por debajo de la media. Por lo tanto, para empezar, aunque al principio, a grosso modo, puede parecer que bien, realmente no es tan bien, porque crecíamos por debajo de la media. Ahora, por los pocos datos que yo tengo del 2025, parece que hay altibajos. Se reactiva un pelín, pero solo en determinados momentos, determinados periodos. Por ejemplo, en el periodo de rebaja,
que, como usted sabe, es un periodo bastante ficticio, porque realmente los beneficios, el margen de beneficio, evidentemente, se acorta mucho, aun siendo los gastos exactamente los mismos que en cualquier otro periodo de rebaja. Lo que sí que es curioso, insisto, es que aunque parece que gozamos de buena salud, en líneas generales, lo que sí me gustaría saber es que, si hay algo que usted puede aportar o que crea conveniente aportar, qué podemos hacer simplemente para estar en la media a nivel nacional. Ya sé que las circunstancias de Extremadura son muy específicas, usted ha hecho referencia a ello, la despoblación, la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población, evidentemente son factores fundamentales, pero sí hay algo, no para que mejoremos exponencialmente, pero simplemente para que lleguemos a la media nacional. Esa sería la primera cuestión que yo le formulo. En cuanto al sector, al empleo en el sector, ya le he dicho el crecimiento en el sector, con los datos que yo tengo, parece que el empleo en esos años, del 22 al 25, ni siquiera en el 25, donde aumenta esas ventas, ni siquiera en el 2025 parece que el empleo en el sector mejora. La caída, aunque no es abrupta, pero sí que es continuada, que es casi peor. Que es casi peor porque lo que está diciéndonos es que esto es la crónica, no quiero ser agorero, Dios me libre, de una muerte anunciada. Estaba echando un vistazo a algunas de las declaraciones y de las manifestaciones que han hecho las dos cámaras de comercio, y ustedes han señalado, como no puede ser de otra manera, la inflación, era bastante de esperar, como un problema de las pymes, no solo de las pymes, sino en general, del empresariado extremeño, y también, y aquí sí que quería hacerle hincapié en la necesidad, usted ha hecho referencia a ello, de un salto definitivo y cualitativo en cuanto al comercio digital, que, como le he dicho antes, evidentemente está arrasando literalmente con el comercio tal y como lo conocíamos nosotros, con el pequeño comercio. Yo antes he hecho referencia a ello a la directora general. Le he dicho que como la Junta de Extremadura tenía previsto echar una mano en este aspecto, y bueno, la verdad es que debe ser porque no he tenido tiempo, porque eran muchas preguntas, seguro, pero la verdad es que no me ha respondido. Entonces, la pregunta clara es: ¿en qué aspectos de mejora o qué aspectos de mejora cree usted que debería abordar el pequeño comercio, y en la situación que tenemos en Extremadura, para mejorar esa competitividad que es evidente, sin ella está abocado en muchos sectores a una muerte segura? Por otro lado, y según nuestros datos también, y al hilo del tema digital, del comercio digital, de la digitalización, etcétera, etcétera, según nuestros datos, las cámaras, ustedes han recibido en el último periodo 4,5 millones de euros para ejecutar diferentes programas en ese sentido. Y en el ámbito rural, que todavía es mucho más sangrante, evidentemente, que en las ciudades. Yo sé que usted me va a decir que no, pero no sé si lo considera usted suficiente. O mejor dicho, le cambio la pregunta. Según los resultados que ustedes han obtenido en esos programas, ¿cree usted que es una buena inversión por parte de la Junta? Y la segunda pregunta es la primera, es decir, ¿es suficiente? Creo que son preguntas muy claras. Ha hecho usted también referencia a problemas que tenemos, como he dicho yo también antes, específicos en Extremadura, con el pequeño comercio, que nos golpea con más fuerza por eso que yo comentaba antes, y usted también, la dispersión geográfica, el envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que hay, aparte de la dispersión geográfica, el envejecimiento y la pérdida de poder adquisitivo al que usted ha hecho referencia, algún otro factor desencadenante y fundamental para la desaparición de este pequeño comercio? No sé si se le ha quedado alguno en el tintero. Si es así, pues me gustaría que me lo contara, que nos lo contara, mejor dicho. Y por último, en cuanto, bueno, esto ya es simplemente una reflexión que me permito yo hacer en voz alta. Ha hecho usted referencia a los autónomos, también lo ha hecho referencia el señor Macías, no sé si el resto de portavoces lo harán después.
Yo he sido autónomo durante más de 20 años, lo seguiré siendo cuando termine este periodo, y se está machacando literalmente al autónomo. Se le está machacando. El Gobierno de España, y esta es una opinión mía, está machacando a quien crea empleo, a quien dedica su poco ahorro a generar riqueza para todos, también para él, por supuesto, pero para todos. Lo está literalmente machacando. Y aquí en Extremadura, donde los autónomos son fundamentales en ese tejido empresarial al que usted hacía referencia en el entorno rural, les están machacando doblemente. Y por último, ya termino, de verdad, usted ha hecho referencia a la burocracia, como ha dicho el señor Macías, es un tema recurrente en todos los gobiernos. Todo el mundo pensamos que hay un enorme problema ahí, se sacan 37.433 programas, líneas para intentar paliarlo. Tenemos cada vez más herramientas digitales para que toda esa burocracia sea menos engorrosa, pero realmente todo el mundo se queja de lo mismo. Incluso los gobiernos, sean del color que sea, regionales, nacionales, incluso locales, se quejan de lo mismo. O sea, hay un problema evidente, pero no hay ninguna solución evidente, ni ahora ni la ha habido antes. Entonces, la pregunta, si me la contesta usted, sí que estupendo, ya sería estupendo. ¿Dónde podemos o por dónde debemos empezar, solo empezar, a paliar este tremendo problema que creo que es de las pocas cosas que vamos a estar todos de acuerdo, el de la excesiva burocratización, en este caso estamos hablando del comercio, del sector empresarial en general. Y nada más, agradecerle su presencia y muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Calle. A continuación tiene la palabra el señor Mariano Savera por tiempo de 10 minutos. Bien, muchas gracias. Gracias por su intervención, señor Sardiña. No, desde luego ha sido muy ilustrativa y creo sinceramente que entre todos hemos dado un enfoque a esta comparecencia y que creo que es el acertado. Usted expone y todos los demás grupos, bueno, pues con sus preguntas, sus aportaciones, pues enriquecen el análisis que tenemos que hacer del comercio minorista, que es el que nos lleva, y porque además sostienen día a día la economía de cercanía de la que se habla. Bien, vamos a ver, efectivamente, creo que, señor Sardiña, nosotros hemos escuchado también a las asociaciones de comerciantes. Y creemos que esto ha sido clave para hacer el diagnóstico que queríamos llegar, ¿no? Mire, yo creo que tenemos que poner en análisis el plan de apoyo y consolidación del pequeño comercio minorista 2024-2027, que es el plan que tenemos como instrumento para dinamizar el pequeño comercio de la región. Mire, nosotros queremos ser francos con este plan sobre sus resultados y su evolución. Usted hablaba de más recursos en el plan. Bueno, pues nosotros lo que hemos detectado es que, pese a decirse que está dotado con 34 millones de euros, el anterior, como usted recordará, estaba prácticamente sobre unos 30 millones de euros. Si a este plan, ahora en vigor, se le detraen pues, ciertas partidas que tienen que ver con uso de recursos a FEVAL y otros que tienen que ver precisamente con lo de las cámaras, bueno, pues prácticamente el incremento ha sido nulo. Con lo cual, usted hablaba de más recursos, entonces tenemos ya la primera dificultad. La primera dificultad es que el plan actual está infradotado, no está dotado en consecuencia o en coherencia con la evolución de los buenos resultados económicos que nos permiten más recursos y entonces se está siendo muy cicatero con las inversiones, con los recursos destinados al comercio de la región. Por otra parte, no solamente basta con recursos, sino también lo que se pide y pedimos y pide el sector es eficacia, es decir, que se cumplan los objetivos que se han propuesto. Es decir, que el dinero se convierta en dinamismo, en ventas y creación de empleo. En definitiva, en supervivencia para muchos negocios que hoy
precisamente, como usted ha dicho, están al límite. Es decir, hemos hablado de que son casi 38.800 los ocupados en el comercio minorista extremeño, efectivamente, según los últimos datos de la EPA. Así es, una cifra estable, sí, pero que esconde señales preocupantes. En fin, tan mal no irá. Precisamente, es que no podemos tener conversaciones que sean incoherentes, ¿no?, o contradictorias. ¿Por qué se crean autónomos? En principio, porque parece que es una buena vía para hacer negocio, parece, ¿no? Es lo que comentaba la portavoz del Partido Popular. Pero, efectivamente, ese incremento que habrá que analizar, habrá que, en fin, sacar conclusiones al respecto de esto, pues nos dice, nada más y nada menos, que se están perdiendo autónomos, pero autónomos en el sector del comercio. Estamos hablando de una caída de un 1,2%. Es decir, han desaparecido en el último año 233 autónomos. Eso es lo que se dice en el comercio. O sea, no nos tiremos datos, ¿no?, o no arrojemos datos unos a otros, sino que analicemos los datos, estos que se nos ponen encima de la mesa y que son técnicos, ¿no? Bien. Es decir, que mientras que la media nacional también se retrocede en el comercio, pero es que es verdad que en el descenso extremeño es más acusado y se concentra sobre todo en la provincia de Badajoz, señor Sardiña. Sin embargo, no ocurre eso en la provincia de Cáceres. Y eso es lo que se dice. ATA dice, continúa la sangría. ¿De qué? De la pérdida de efectivos en el comercio, tantos como autónomos como personas por cuenta ajena. Y estos datos no admiten indiferencia, o sea, porque detrás de cada cifra, como decimos, hay una persona, una familia, un esfuerzo. Como usted bien dice, hay alguien que hoy ha tenido que cerrar su negocio y no puede sostenerlo, otros, ¿no? O no tiene relevo, pero no generacional, sino un traspaso de negocio porque nadie le interesa ese negocio, aunque sea, como usted bien dice, rentable, y es que lo son. Es decir, la cuenta de resultados del negocio que se cierra ha sido positivo. Y eso es el fracaso que estamos hablando de esas políticas que se están desarrollando durante el año 24 y el año 25, lo que llevamos de 25. Y no se trata aquí, porque nos estamos escuchando nosotros y la difusión que pueda tener. Y esto nos servirá, si nos sirve de algo, es para hacer propuestas a esos presupuestos que habla la señora portavoz del Grupo Popular, que dice que serán los mejores de la historia y con los más recursos. Pues muy bien, pues como hay margen de actuación en esos presupuestos, y así se nos concede por parte de la ley, pues haremos esas enmiendas de acuerdo a lo que aquí concluyamos. O sea, yo no pretendo confrontar con los grupos políticos aquí, sino llegar a acuerdos debidos a nuestras conclusiones y a nuestros análisis. Mire, nosotros hemos propuesto un plan complementario que tiene varias líneas de actuación, ¿verdad? Y unas líneas muy concretas. Pues hemos propuesto un plan de rescate y promoción del comercio tradicional, familiar y rural, con ayudas directas para reforzar la competitividad, que ayuden al asesoramiento para nuevos modelos de negocio, la formación, como usted bien dice, a las demandas del mercado, pero también a las necesidades y a la disponibilidad de los propios comerciantes, de las propias comerciantes, ¿no? En segundo lugar, un plan complementario de incentivos al sector artesano también, porque no nos olvidemos, forma parte del comercio minorista, con ayudas a talleres, programas de relevo generacional y acciones formativas en venta y en promoción. Y una tercera línea, que era un plan de estímulo al consumo. Yo creo que es necesario, tenemos recursos y se pueden implantar porque en otras ocasiones también se ha hecho y con éxito, ¿no? Pues un sistema de estímulos al consumo que contemple pues todo un sistema de bonos descuentos en colaboración con la FEMPES, como usted hablaba de la coordinación esta, ¿no? Yo creo que a usted le parecerá bien, ¿no?, el hecho de establecer ese plan de estímulos al consumo, ¿no?, que también tiene que ver con la artesanía, no solamente con el comercio de proximidad, sino también con el comercio artesano, ¿vale? Y cuando hablamos de comercio, no podemos tampoco olvidar el comercio ambulante, que también lo hemos tratado aquí, señor Sardiña.
Mire, el comercio ambulante también es comercio de cercanía y sufre, señor Sardiña, una crisis profundísima. Así lo expusieron tanto don Julián Cruz como presidente de ACAES, que vino acompañado del señor Gil, de don Domingo Gil, que también era miembro de esa asociación. Bien, pues los vendedores ambulantes lo vienen advirtiendo. ¿Y qué es lo que vienen advirtiendo? Porque muchos apenas cubren los gastos básicos, por las tasas municipales, por el combustible, las reparaciones, se desplazan en vehículos muy antiguos, además con ingresos cada vez más inestables. Bueno, pues a ellos se suman los conflictos sobre la ubicación de los mercadillos. O sea, que todavía estamos con problemas de la ubicación de los mercadillos porque le faltan servicios adecuados, que restan seguridad, por supuesto, y confianza a esa labor y a esa actividad económica. Por eso creemos imprescindible un plan integral de apoyo al comercio ambulante. Y lo proponemos aquí, de modo que podamos plasmarlo en las enmiendas que puedan alimentar al presupuesto en aquello que lo podamos enriquecer. ¿Cuáles son esas medidas? Pues son medidas urgentes y entre las que queremos destacar las siguientes, ¿no? A ver cuál es su opinión al respecto. Creemos nosotros que pueden implementarse ayudas directas para sostener la actividad y estimular el consumo, un plan renove de vehículos comerciales, una negociación con la FEMPES para homogeneizar tasas y condiciones de ocupación de la vía pública, que es a lo que usted hacía referencia en su intervención. Un plan de mejora de los mercadillos. O sea, claro, aquello de la limpieza, usted hablaba, también en el comercio de proximidad sedentario, pero también en el de ambulante, ¿no? Pues eso, limpieza, seguridad, infraestructura. Y eso se puede financiar parcialmente por la Junta de Extremadura y por los propios ayuntamientos, ¿no? Y en eso pues, también podrá asesorar pues, la visión que pueda tener las cámaras de comercio. Y sobre todo las campañas de promoción específicas, ¿no? que dignifiquen la imagen del comercio minorista. Voy acabando. Mire, señor presidente, sabemos que su criterio tiene peso en este asunto. Su cooperación con la Junta de Extremadura y con la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital en materia de comercio de proximidad, usted lo ha dicho y nosotros lo destacamos, es verdaderamente esencial. Y entonces, desde mi grupo, creemos que el análisis de la situación del comercio minorista incluya todos los ángulos. Y en esto creo que coincidimos en lo que usted ha dicho. Los retos estructurales y económicos del sector, el empleo que genera el comercio de proximidad fijo y ambulante, las diferencias territoriales entre provincias y un estudio comparativo con comunidades semejantes que nos ayuden a aprender de sus buenas prácticas. Eso es lo que queríamos nosotros aquí debatir con usted, ¿no? Vamos, más que debatir, que expusiéramos nuestros distintos puntos de vista. Así que, señor Sardiña, de verdad, le agradezco el tiempo que ha invertido usted aquí en esta comisión. Sé que su agenda es muy apretada, tiene muchísimos compromisos, pero el buscar hueco para venir a esta asamblea a hablar del comercio minorista, tanto sedentario como ambulante, nos llena de satisfacción y sabemos que podemos ser todos aliados para beneficio de los pequeños autónomos, o sea, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y de todo el sector del comercio minorista que tanto lo necesita. Así que muchas gracias y seguiremos trabajando. Muchas gracias, señor Moreno. Para finalizar el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Pacheco Delgado por el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor García Sardiña. Quiero comenzar, porque es la primera vez que intervengo desde que falleció el presidente de la Junta de Extremadura, mostrando mi más sincero pésame a su familia, a la familia del presidente Fernández Vara. Quiero que conste en el acta, en el diario de sesiones. Señor García Sardiña, mire, no deja de ser curioso que comencemos esta comisión hablando de los datos negativos del año 2023, cuando fue el Gobierno anterior quien gobernaba en aquel año. Pero bueno, está bien porque es coherente, va en la línea de lo que el Partido Socialista ha hecho en el Gobierno con el comercio. En esa primera legislatura de Fernández Vara, durante 30 meses, que son 2 años y medio, bajaron continuamente las ventas en el comercio y también la ocupación. Y tuvo que ser el Gobierno de Monago quien revirtiese aquella situación. Pero es que en las 2 legislaturas siguientes, los últimos 8 años, de 6 años, en 4 descendieron los afiliados a la Seguridad Social en el ámbito del comercio.
Los contratos laborales en el ámbito del comercio bajaron en 5 de 6 años y el índice de comercio del 2018 al 2023 también bajó en términos generales. Siempre su comportamiento fue peor que la media española y venimos a criticar la gestión que está haciendo la presidenta Guardiola sobre el comercio. Aquí uno de los comparecientes manifestó que en los últimos 10 años se han perdido 3.000 comerciantes en Extremadura. Por lo tanto, no creo yo que sea responsabilidad de la presidenta. Es más, estamos analizando que el comercio pasa dificultades especialmente en las zonas rurales. Extremadura, desde el segundo gobierno del señor Fernández Vara hasta que terminó, perdió 30.000 habitantes, especialmente en las zonas rurales. Si hay menos personas para comprar, pues indudablemente el comercio se resiente. Pero mire, en los últimos meses, ya que hacemos demagogia, la vamos a hacer todos. En el mes de abril subieron las ventas del comercio un 2,4, en mayo un 3,9, en junio un 5,2, en julio un 3,1 y en agosto un 1,9. Las de septiembre las conoceremos el 29 de octubre. Vamos a hacer todos demagogia. Llevamos 6 meses consecutivos creciendo las ventas del comercio y el empleo también. Que bueno, que es una cuestión de inflación, pero solo para este dato. Para otros indicadores económicos la inflación no influye. Y yo me pregunto, ¿qué ha hecho el Gobierno de España para que aún hoy sigamos teniendo un 3% de inflación en España? ¿El impuesto de los pobres? Pues absolutamente nada. Sí, bueno, ha hecho una cuestión. Subir exponencialmente los costes laborales y fiscales a los empresarios, a los autónomos, a los comerciantes. Igual la inflación viene provocada por eso, porque si a una empresa, especialmente a un autónomo, le suben los costes de todo tipo, tendrá que subir su margen o cerrar. No hay más opciones, porque aquí el milagro de los panes y de los peces, sí, ríase usted, que es muy gracioso. De los panes y los peces solo lo hizo uno, que fue Jesucristo. Los demás no. Por lo tanto, usted, que le da la bienvenida a aquellos que quisieron anular la libertad de acción de las cámaras de comercio, por la puerta de atrás modificando la ley de cámaras de comercio en un decreto de ayudas en la pandemia, esos son los que hoy le dan la bienvenida, señor García Sardiña. Pues actúan con este tipo de demagogia. Los que apoyan esas subidas exponenciales de las cuotas de la Seguridad Social, incluso los representantes comunistas, que hoy, porque usted está delante, ha querido paños calientes, porque aquí no se habla de impuestos, excepto usted. Es precisamente la presidenta María Guardiola quien en esta legislatura ha bajado la presión fiscal a todos los extremeños, incluidos los autónomos. Pero es que resulta, señor García Sardiña, que para la izquierda de este Parlamento, ustedes, los autónomos y los pequeños empresarios, son los ricos. Porque resulta que nosotros, que le bajamos la presión fiscal a todos en general, le quitamos el dinero a los pobres para dárselo a ustedes, los ricos. Esa es la hipocresía con la que nos mostramos aquí. Si hablamos ya del comercio puro y duro, podemos centrarnos en ese plan de comercio que se ha mencionado en repetidas ocasiones, 35 millones de euros, 7 millones de euros más que el anterior, que es un 22%. Y ahora resulta que hay partidas para las instituciones feriales, indudablemente, para que realicen acciones en favor del comercio. Igual que hay partidas destinadas a las cámaras de comercio para que ustedes, en colaboración con la Administración regional, impulsen la economía, incluida la de los comerciantes. Aquí hay una serie de líneas y de acciones que van en la línea, valga la redundancia, que usted ha expuesto y con la cual estamos totalmente de acuerdo. Pero no nos quedemos ahí. Mi compañera Gómez de Tejada acertadamente se ha referido a los presupuestos. Yo voy a ir a la sección en la que estamos hablando de economía y en concreto el programa de comercio. Un programa que sube nada más y nada menos que el 50% de recursos respecto a la ley de presupuestos en vigor. Estamos esperando a ver qué hacen los grupos de la oposición respecto a estas ayudas al comercio. ¿De qué hablamos? ¿De recursos? Aquí están los recursos. Aquí están los recursos. Vamos a ver qué es lo que se hace por parte de todos los grupos. Señor García Sardiña, analicemos el plan anterior. No lo voy a aburrir. Aquí
hay un montón de líneas. Este es un informe realizado por mi compañero Víctor Piris Maya, que hizo una excelente labor y que libremente ha decidido pasar a la empresa privada y que en un futuro posiblemente vuelva a estar con nosotros. Un análisis de lo que hizo el Gobierno anterior. El 50% de las líneas no se han cumplido. No voy a entrar en más detalle. Mire, justicia, sectarismo. La presidenta María Guardiola, en una de las líneas, solo en una de ellas, destinada precisamente a ayudar a los ayuntamientos de Extremadura a que mejoren pues esos cascos históricos, a que se mejore eso que usted decía, esas calles comerciales que realmente lo sean. De todos los ayuntamientos a los que en este presupuesto van destinadas esas partidas, le voy a leer algunos. Olivenza, Miajadas, Guareña, Moraleja, Calamonte, Puebla de la Calzada, Montehermoso, Arroyo de la Luz, Castuera, Aceuchal, San Vicente de Alcántara, Valencia de Alcántara, Alburquerque, Oliva de la Frontera, Malpartida de Plasencia y Cabeza del Buey. Todos ellos tienen un denominador común, es que no están gobernados por el Partido Popular. Esto es gobernar para Extremadura. Y lo demás son cuentos, señor García Sardiña. Mire, podíamos entrar en detalle de temas de presupuesto, pero lo haremos en su debido momento. Hay una cuestión muy importante que usted ha manifestado, es el relevo generacional. Es importantísimo. Hay negocios y comercios que han funcionado perfectamente o han funcionado en los últimos 50 años, 60, 70 años, negocios tradicionales que pasaban de abuelos a padres, de padres a hijos. Hemos tenido un relevo generacional normalmente familiar, que ahora se da en menores condiciones, y tenemos que hacer apoyo de recursos, indudablemente, pero pedagogía también para que ese relevo generacional sea también externo, que se pueda quedar un trabajador con el negocio, un vecino, una persona joven. Que vayamos a los institutos y a los colegios a hablar bien de los empresarios y de los autónomos, a decir que son los que crean la riqueza, a decir que son los que mantienen la sanidad y la educación con el resto de ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer, y menos demagogia. Bien, pues ese relevo generacional tiene que estar en ese ámbito, en esa pedagogía. También es cierto que usted que se dedica a ese sector, al sector inmobiliario, es cierto que en estos momentos los alquileres de los locales comerciales no se están ajustando a la ley de la oferta y la demanda. ¿Y por qué no lo hace? Pues posiblemente porque no haya la suficiente oferta, cuando vemos muchos locales vacíos. ¿Y qué sucede? Pues no sé si estará de acuerdo conmigo, pero lo que sucede es que tenemos a un gobierno en el país, en España, que en vez de proteger a los propietarios, protege a los delincuentes. Posiblemente esa sea una de las aportaciones que se podía hacer por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Oye, ¿por qué no tenemos locales comerciales en los cascos históricos, en las zonas comerciales principalmente de las ciudades? ¿Por qué no se sacan al mercado? Igual porque tenemos un gobierno que va en contra de los autónomos, de los comerciantes, de los empresarios, de la propiedad privada. Tenemos un gobierno que felicita a Maduro en vez de a la nueva Premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, señor García Sardiña, nos conocemos ya desde hace un tiempo y yo lo que quiero es felicitarle a usted por el trabajo que realiza, porque usted es un pequeño empresario, un autónomo, que podía estar mucho más tranquilo gestionando su empresa y que decidió dar un paso adelante y ser un representante, un digno representante de todos los empresarios de la provincia de Badajoz, la Cámara de Comercio, que lo está haciendo extraordinariamente y que yo le animo a que siga así. Y si usted tiene que criticar al Gobierno, como lo hace con críticas constructivas, con colaboraciones, como lo hace como presidente de la Cámara de Comercio junto al resto de compañeros. Por lo tanto, felicitarle por su trabajo, animarle a que siga. Aquí tiene su casa, venga cuando quiera, cuando desee manifestar alguna cuestión, el Grupo Parlamentario Popular está a su disposición para pedir la comparecencia cuando usted lo desee, para informar en cualquier ley y animarle a que siga por ese camino. El resto, pues bueno, vamos a intentar a ver si convencemos a algunos grupos de que menos filosofía y más realidad, y la realidad es votar a favor, o al menos abstenerse, en este presupuesto que favorece que el comercio en Extremadura vuelva a ser lo que fue. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pacheco. Y para finalizar, tiene la palabra el señor García Sardiñas por tiempo de 10 minutos. 10 minutos para todas las cuestiones. Bueno, voy a ir deprisa. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por las amables y cariñosas palabras que nos dedican todos los grupos políticos. Para mí es un honor estar aquí y además no estoy como yo, estoy aquí porque detrás de mí pues, vengo con las 55.000 empresas y autónomos que están adscritos a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Badajoz. Por lo tanto, es un honor y además al mismo tiempo es una obligación. Bueno, voy a ir un poco por ahí de temas que son comunes y en primer lugar, se ha hablado del relevo, muy necesario, es decir, ciertamente está ocurriendo eso, se están cerrando negocios, tenemos que buscar fórmulas fuera de los ámbitos, hay que darle cierto incentivo, porque al final el que realmente tiene el negocio que se va a cerrar, su incentivo para no cerrarlo no es ninguno, es decir, llega por edad o por circunstancias familiares, personales, va a cerrar su negocio, bueno, durante un tiempo busca, pero al final las circunstancias mandan y lo acaba cerrando. Luego tenemos que buscar fórmulas para que eso se pueda hacer, porque yo estoy convencido de que en una parte de Extremadura hay alguien que va a cerrar un negocio rentable y en otra parte de Extremadura hay alguien que está intentando abrir un negocio. Entonces, es una cuestión de hacer una labor de intermediación que no está haciendo nadie en estos momentos, que es difícil, que es costosa, pero que se puede hacer y que se debe hacer. Y ahí, por ejemplo, las cámaras de comercio son sitios idóneos para realizar esa labor. Toda la parte de la digitalización, evidentemente todo lo que hagamos ahí es poco, todo lo que se lleve a cabo es importante a todos los niveles, O sea, en la parte de empresarial, en la parte del comerciante, en la parte de todo, ahí sí es muy importante trabajar con el comercio, con las asociaciones de comerciantes, con los colectivos, con todo el mundo. Nosotros hemos estado desarrollando con la Junta de Extremadura un programa de competencias digitales para la ciudadanía que ha sido extraordinario, extraordinario. Lo tengo que poner como ejemplo, además de una colaboración público-privada, porque no va dirigido a empresarios, va dirigido a la ciudadanía en general y además todo en el ámbito rural. Es decir, no nos dejaban ejecutarlo en las poblaciones de más de 30.000 habitantes, ha habido que ir a los entornos rurales. Y ha sido, y está siendo, y está teniendo un gran impacto. El programa también nos está dando mucha información sobre el estado de la digitalización de la ciudadanía, en el que, bueno, estamos viendo que el nivel de digitalización es peor del que nos esperábamos. También es cierto una cosa, con la digitalización tampoco hay que volverse loco, porque en muchos pueblos vamos y te encuentras allí claro, red social, ¿para qué quiero yo una red social? ¿Para qué quiero yo un teléfono móvil? Si yo pego una voz y hablo con mi hija que vive al otro lado de la calle, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que ser consciente de que a determinadas personas digitalizarlas sería estropearles un poco la vida, ¿no? Pero es cierto que el análisis que hacemos es de que estamos peor de lo que pensábamos. Hay mucho camino que hacer ahí. Estamos, tanto las dos cámaras, la de Cáceres como la de Badajoz, estamos ejecutando el programa extraordinariamente bien. Estamos hablando de miles y miles de acciones, Son en total, contempla el programa en conjunto del orden de 11.000, 12.000 acciones que se están llevando a cabo y bien, y ahí hay que seguir ahí. Hay que seguir ahí. ¿Qué se puede hacer para mejorar el comercio? Pues, empezando por lo general, pues intentar que la población de Extremadura crezca. Y hay un dato muy llamativo. España, en los últimos 40 años, ha incrementado su población en un entorno de casi 15 millones de habitantes. Extremadura tiene prácticamente la misma población. Hay comunidades autónomas que han doblado su población. Hay comunidades autónomas en España en estos 40 años han pasado de 500.000 habitantes a 1 millón de habitantes. Nosotros estamos estancados, estamos en el mismo sitio. Entonces, hay que activar esas políticas. Hay que apoyar a las familias, hay que abaratar costes, hay que mejorar las infraestructuras. Tenemos 2 capitales de provincia que no están comunicadas por autovía. El ferrocarril ya es que es sangrante cada vez que sale el tema. Hay que
Hay que fomentar el turismo, hay que atraer, que bueno, se está haciendo una labor, se lleva haciendo una labor interesante en ese aspecto, pero hay que profundizar en dar a conocer las oportunidades que nuestra tierra puede ofrecer. Hay que trabajar con una inmigración ordenada y que venga a trabajar y que venga a cumplir, y priorizando, pues evidentemente, los países con los que tenemos afinidad, que además son precisamente los que vienen a trabajar de verdad. Todo eso lo llevamos diciendo desde el ámbito empresarial mucho tiempo, que hace falta, que es que gran parte del crecimiento que está teniendo la región, que está teniendo el país, es gracias a la inmigración. No lo discutimos. Hay servicios que, si no fuera por la inmigración, no se estarían prestando. Entonces, todo eso hay que ordenarlo, hay que regularlo y es necesario. La burocracia, pues lo mismo. O sea, regular por regular, pues al final ocurre pues que, como cuando te leen los derechos, ¿no? Que toda la regulación publicada en el Boletín Oficial del Estado puede ser utilizada en contra del autónomo en cualquier momento de su vida, porque es una sobreregulación tremenda y, además, lo venimos notando desde hace mucho tiempo, una calidad muy baja en la norma. Normas que son contradictorias, normas que no están bien, que crean más inseguridad que seguridad, que no están bien afinadas, que están cortapega, que se ve que ha habido una negociación y que, oye, quítame esto, ponme lo otro, y aquello al final no hay quien lo comprenda y se presta a 14 interpretaciones. Y la calidad de la norma es muy importante. La seguridad jurídica es muy importante. La seguridad jurídica es la pieza fundamental del sistema. El comercio al aire libre, comercio ambulante, son un gremio ejemplar, o sea, no puedo decir otra cosa. Son gente trabajadora, con un porcentaje de mujeres muy grande, con un porcentaje de autónomos tremendo, con un ejemplo de integración de inmigrantes también fantástico. Y esta gente, saben ustedes lo más importante que quieren y necesitan: respeto. Esta gente, lo primero que hay que darles es respetarlos. Respetar lo que hacen y cómo lo hacen. Eso es lo primero. Reconocer lo que hacen. Ser vendedor ambulante es una profesión durísima. Para estar en un mercado te tienes que levantar a las 6 de la mañana, monta la furgoneta, lleva la mercancía, cárgala, ponte allí. Si hace 42 grados no vas a vender nada. Si está lloviendo no vas a vender nada. Depende de las inclemencias del tiempo. Y, en general, en muchos casos los estamos maltratando. Ellos tienen solucionado su relevo porque entre ellos se organizan. Ellos tienen un espíritu emprendedor extraordinario y quieren trabajar y quieren seguir porque son muy tradicionales. Quieren seguir con los negocios. Hay negocios que llevan desde 3 generaciones. Y ahí, pues, las ordenanzas los están machacando. Entonces, todo eso hay que arreglarlo. Y luego los mercados. Yo veo un potencial enorme en los mercados ambulantes, un potencial turístico, un potencial en todos los aspectos. Hay, además, incluso comerciantes que tienen tiendas físicas y que también asisten a los mercados ambulantes, y con éxito. Entonces, hace falta facilitarles la vida. O sea, vamos a ver, tenemos una gente que está dispuesta a trabajar, que está dispuesta a vender, que son unos vendedores extraordinarios. O sea, yo visito los mercados y, o sea, yo me dedico a la venta también y soy hijo de comerciante. Entonces, o sea, son unos vendedores espectaculares. Entonces, vamos a ayudarles. ¿Qué quieren? ¿Cómo lo quieren? Vamos a facilitarle la vida. La ley que se hizo en fin, que no quiero polemizar, no quiero entrar en por qué se hizo, cómo se hizo y de qué manera se hizo, pero es un claro ejemplo de rellenar un BOE por rellenarlo. Es decir, por circunstancias que no voy a entrar en ellas, pero es crear una ley contradictoria, de baja calidad normativa y jurídica, que no se ha desarrollado. Que al final, ¿qué ocurre con ese tipo de normas? Lo que os decía antes, que cualquier artículo de la ley puede ser utilizado en contra de los vendedores ambulantes. Ya está. Entonces, que van a un ayuntamiento y le dicen, no, mira, es que la ley pone esto, entonces no os podéis ubicar en este sitio. No, es que mira, la tasa de todo, porque mira lo que pone la ley. Entonces, al final,
es a lo que conduce esta sobreregulación que tenemos. Hay una obsesión por regular y luego dejamos sin regular aspectos que sí son verdaderamente relevantes. Y luego la conexión de los mercados ambulantes con el turismo, con hacerlos zonas atractivas, dotarles de infraestructuras, que tengan unos aseos, que tengan unos vestuarios, que tengan unos para cambiarse, para probarse la ropa, unos probadores. Que son cosas que tenían que estar resueltas, y por seguir avanzando en el tema del problema del comercio, el problema del comercio está en declive desde hace una década. O sea, no es una cosa, en fin, que hay que ser realista. Empieza hace una década y por circunstancias, esto es un cúmulo de circunstancias. Cuando las cosas no van bien, pues no hay una única causa, hay una concatenación de causas que hacen que incluso en un momento económico favorable como el que tenemos, pues el comercio aspira como mucho pues a igualar el nivel que tenía hace un año, 2 años o 3 años. Y ahora mismo hablas con los comerciantes de yo firmaría ahora mismo hacer la campaña que hice en el 2019, pero es que no paro de ir bajando poco a poco y poco a poco y poco a poco. Entonces, esa es la realidad y hay que actuar ya. Es cierto que el comercio, ¿dónde se está defendiendo el comercio? En las grandes afluencias turísticas. Y bueno, pero aquí no las tenemos, entonces aquí tenemos que inventarnos otras cosas, tenemos que ser creativos en ese aspecto y tenemos que ser cooperativos y colaborativos, y las administraciones tienen que estar coordinadas, si no, es que esto no vale para nada. Si no os coordináis, podemos aquí dispersarnos todo lo que queramos, pero que si no coordinamos todos los niveles de la administración, al final las medidas no tienen efecto. En cuanto a, ya que ha salido el tema, sí, evidentemente, claro que estamos a favor de las bajadas fiscales y nos gustan las bajadas fiscales, claro, las llevamos pidiendo mucho tiempo y bien que se hayan hecho tres reformas fiscales favorables a que el dinero se mueva, porque al final el movimiento del dinero es el que genera dinero y la administración pública tiene que gestionar mucho mejor los recursos públicos. Y tiene que ser más eficiente y en eso estamos completamente convencidos el 100% de los empresarios autónomos porque nos dedicamos a gestionar recursos escasos todos los días. Entonces, siempre se puede hacer mejor, Y la prueba está, y además que esto no es política, esto es economía, que bajan los impuestos y sube la recaudación. En determinadas circunstancias, claro que ocurre. Y el dinero que esté en manos de quien tiene que estar, de manos de los ciudadanos. Hay que atender los servicios públicos, claro, pero con criterios de eficacia, de eficiencia y de optimización optimización del gasto, porque cada vez gastamos más en determinadas partidas y cada vez los servicios también se están deteriorando. Entonces, algo ahí no se está haciendo de manera eficiente. Y, bueno, respecto al plan de apoyo y consolidación del pequeño comercio, pues, bueno, aquí evidentemente adolece todos los planes estos anteriores de una circunstancia que afortunadamente ya está subsanada, y es que la parte empresarial no ha estado representada. Por la parte laboral estaban los sindicatos perfectamente representados, pero la parte patronal pues no ha estado representada. Ha estado una organización que nunca nos ha representado, que abandonó la defensa de los intereses empresariales hace mucho tiempo y que no se corrigió esa circunstancia. Afortunadamente, y eso lo digo aquí, no tengo ningún problema en decirlo, el Gobierno actual lo ha corregido. Y hay una nueva patronal, hay una patronal en la que realmente están representados los empresarios y las asociaciones empresariales y que está haciendo todo lo que se puede hacer por colaborar, por favorecer, por ayudar, por acompañar a todos los sectores y que ejerce una representatividad abierta, participativa, democrática y transparente. Y todo ese movimiento pues, se ha traducido pues, en la evolución de la Cámara de Comercio de Badajoz, que además posiblemente las únicas elecciones empresariales que se han celebrado en los últimos 15 años en Extremadura fueron las elecciones de la Cámara de Comercio de Badajoz del año 2023, donde se enfrentaron 2 patronales y una ganó por 27-0. O sea, entonces hay que tener claro dónde estamos los empresarios, dónde está la representatividad real, que ahora ya también es la oficial, y ahí tenéis todos los grupos, el campo completamente abierto, estamos colaborando, tenemos reuniones periódicas con los grupos,
aportamos ideas y, además, en los sectores opinan los sectoriales, los que saben de su sector. Es decir, de la energía opinan los de la energía, del comercio opinan los del comercio y de la construcción opinan los de la construcción, porque todos, y de los autónomos, opinan los autónomos, porque afortunadamente todas las organizaciones representativas están dentro de esa patronal. Y sí, evidentemente, también en su momento se hizo un intento por apropiarse de las cámaras de comercio. Se intentó en el decreto de las ayudas del COVID, evidentemente, como ha mencionado aquí su señoría, pues un intento afortunadamente frustrado. Por cierto, usted, señor Moriano, hizo una defensa muy ferviente del asunto que afortunadamente pues luego decayó y gracias a eso pues hoy en día podemos presumir de tener unas cámaras de comercio independientes, transparentes, claras y representativas. Y no tengo nada más que decir, agradecerles su atención. Yo vengo encantado, insisto, y todo lo que sea ayudar, aportar y mejorar las condiciones en las que trabajan los empresarios y los autónomos de Extremadura, porque al final es en beneficio de nuestra tierra, en beneficio de nuestra región y que es lo que todos queremos. Entiendo, cada uno desde su punto de vista político, unas veces coincidimos más, otras veces coincidimos menos, pero estamos todos en el mismo barco y sí les pido como mensaje que necesitamos coordinación entre las distintas administraciones para llevar a cabo y para implementar de la manera más eficiente los diferentes planes de asistencia, no ya solo a los empresarios, sino al conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Sardiña. Finalizada su comparecencia, puede usted abandonar la sala o permanecer con nosotros como usted lo desee. La siguiente comparecencia será la de don Gabriel Álvarez Arroyo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres, quien nos acompaña de manera telemática y queremos darle la bienvenida y los buenos días a don